Hello. Bien, pues vamos a seguir con la continuación del vídeo de las leyes de los gases ideales. Si recordamos, en el anterior vídeo nos quedamos con que las tres leyes principales se pueden resumir en esa ley que engloba cualquier cambio de presión, volumen y temperatura, pues cómo quedaría el nuevo volumen, presión o temperatura de un gas si sufre alguno de los cambios que hemos visto en estos parámetros, en estas magnitudes. Pues bien, hay otra ley, que es la ley fundamental, digamos, la ley genérica, que necesita de otro concepto para poder utilizarla correctamente, que es el concepto de mol, ¿vale? Que se representa por la letra N minúscula. Un mol es una magnitud que nos sirve como cantidad de sustancia, y el mol es su unidad del sistema internacional, y sirve para contar, es una unidad de conteo, es decir, equivale siempre al mismo número, que es 6,023 por 10 elevado a 23 cosas. Evidentemente, normalmente se utiliza para cantidad de sustancia, es decir, se utiliza para medir partículas, moléculas, átomos, cuestiones químicas básicas y fundamentales. Entonces nos sirve de ayuda para saber cuántas, por ejemplo, moléculas hay en una gota de agua, en un trocito de carbonato de calcio o cosas así. ¿Por qué se utiliza? Porque es mucho más cómodo hablar de moles que hablar de estas cantidades tan grandes de números tan altos. Entonces es mucho más fácil trabajar con moles. Por ejemplo, tengo en esta botella de agua, tengo 3 moles de agua, que no hablar de que tengo pues 18,040 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Más fácil hablar con moles. Entonces es como una especie de intercambio de factor de conversión. Igual que si tenemos una carretera súper larga, hablamos de que mide kilómetros y no de que mide metros o de que mide milímetros, porque son números mucho más grandes. Entonces necesitamos de escalas que permitan contar este tipo de números tan grandes, ¿no? Entonces el concepto de mol me permite utilizar una nueva ley de los gases, debido a que los gases están formados por partículas, y las partículas, o las moléculas, pueden expresarse en función del número de moles que hay. Por ejemplo, si un gas dentro de una habitación hay exactamente 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de dicho gas, podemos decir que tenemos un mol de gas confinado en esa habitación. Entonces es más fácil hablar de este tipo de moles, ¿vale? Bien, pues aquí podemos hacer una relación entre los moles y las características del gas. Y se ha visto experimentalmente que si nosotros tenemos un mol de cualquier gas, en condiciones normales son 0 grados Celsius, que son 273 grados Kelvin, esto es la temperatura, evidentemente, una atmósfera de presión, que sabemos que esto es la presión, ¿vale? Todo esto nos sale un volumen de 22,4 litros. Y esta cantidad es fija, es decir, cualquier gas en el que las condiciones sean normales, es decir, que esté a 273 grados Kelvin de temperatura y una atmósfera de presión, es decir, presión atmosférica, si ocupa un volumen de 22,4 litros, hay exactamente un mol de dicho gas. Con lo cual, esta afirmación matemática nos permite avanzar y nos permite conocer una fórmula que englobe todas estas fórmulas, ¿no? Todos estos parámetros. Dicha ley es la ley de P por V igual a NRT, o la ley conocida como pavo ratón, porque aquí estarían las letras de pavo sin las vocales y aquí las de ratón sin las vocales, por si acaso nos acordamos. Bien, esta ley es una igualdad, de tal forma que yo puedo conocer los parámetros de un gas y saber cuántos moles de dicho gas hay en esas condiciones. Por ejemplo, un gas que tenga 1 litro de volumen y que se encuentre presionado a 2 atmósferas y a 0 grados de temperatura, 0 grados Celsius, pues tendríamos una fórmula como esta. ¿Vale? Lo que necesitamos saber es la R. Pues bien, la R siempre tiene el mismo valor y es la constante de los gases y equivale a 0,082, de tal forma que ese es el valor que siempre vamos a sustituir en la fórmula. Por tanto, lo borramos y lo colocamos en su sitio. Sería 0,082. Iría ahí, ¿vale? Que no cabe. Vamos a mover esto un poquito.
y lo meteríamos ahí justamente. Si despejamos de la ecuación que pertinente dichos moles, sabremos exactamente qué número de moles hay en esa sustancia. Bien, ¿esto para qué nos sirve? Pues para muchas cosas, sobre todo para problemas que veremos después de estequiometría. De hecho, ya tenemos un vídeo por ahí en el que utilizamos la estequiometría con las leyes de los gases, en el que una vez sabemos los moles de ese gas, ya podemos trabajar con un montón de parámetros. Podemos hacer reacciones químicas, podemos hacer cambio de unidades para saber cuántos átomos de un gas hay en un determinado volumen de dicho gas, podemos meternos en estequiometría, podemos hacer un montón de cálculos. Entonces, esta ley, que representa o viene representada por esta fórmula, es importante conocerla. Y es sencillo de utilizar, lo único que tenemos que hacer es sustituir los parámetros en dicha ecuación. ¿Que queremos averiguar la presión de un gas? Pues nos deben de dar los otros tres parámetros, que son el volumen, los moles y la temperatura, porque recordemos que la R es constante. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿vale? Lo que sí es importante son las unidades, es decir, para yo poder utilizar en condiciones dicha fórmula, tenemos que tener las unidades en el sistema internacional. Es decir, la presión la tenemos que tener en atmósferas, el volumen en litros, la N en moles, la R es una constante y la T tiene que estar en grado Kelvin. Y si recordamos de otros vídeos, el grado Kelvin se obtiene de sumar a los grados Celsius 273, ¿vale? La atmósfera son 760 milímetros de mercurio, con lo cual si nos dieran la unidad en milímetros de mercurio, aquí tenemos un factor de conversión. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Podríamos hacerlo para transformarlo. Y bueno, los litros los conocemos perfectamente, ¿vale? Y los moles tienen una única unidad en su sistema, en su escala. Entonces no tenemos ningún problema con eso. Con todo ello, nos pueden preguntar cualquier cosa de este tipo de problemas. Siempre nos van a dar 3 de los 4 datos para despejar el que no tenemos. Entonces podemos utilizar a partir de ahí pues cualquier valor para cualquier tipo de problema. Con lo cual, utilizando esta fórmula podemos resolver cualquier problema que nos pongan de leyes de los gases. A su vez, este problema es una simplificación o es una transformación un poquito alterada de la ley que vimos el otro día, que es la típica en la que en este caso pues los moles no están presentes. Si nos fijamos, aquí no están los moles, pero es una modificación. Con ciertos parámetros químicos pues se permite pasar de una a la otra. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar como dos fórmulas diferentes. En este caso, esta es la que nos va a servir para los cálculos que veremos posteriormente, como pueden ser estequiométricos o directamente de leyes de los gases. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.